Vamos a comenzar comentando lo de siempre, que son los temas que se van a desarrollar en las próximas reuniones de socios. Por supuesto, el 1 de mayo es feriado, lo respetamos, pero el 8 de mayo, un tema distinto. Un año en Aves Argentinas, haciendo amigos y retratando aves. Suena lindo eso, haciendo amigos y retratando aves. Marcelo Leanes va a ser el que lo va a presentar el 8 de mayo. Y luego, el 15, se va a tratar sobre una AICA de la provincia de Buenos Aires, que queda situada en el partido de Punta Indio, o sea, en el Parque Costero del Sur, que ese es el AICA. Y sobre ella, va a desarrollar el tema Roberto Rodríguez, tesorero de la institución, que titula el tema como Aves, Paisajes y Naturaleza de la Reserva Natural La Manda en el partido de Punta Indio. Así que esos son los dos próximos miembros. Recuerden siempre que, bueno, a través de la colaboración de los socios y de las personas que vienen los miércoles, tenemos siempre la alcancía ahí. Gracias a eso compramos los 3 televisores, el que quiera después tenga ganas de colaborar, algún besito, no se olviden. Y pasando al tema de hoy, creo que es algo que está realmente muy orgulloso. Estar realmente orgullosos los que somos socios de la institución y esperemos que a través de lo que vamos a ver hoy, muchos otros se quieran hacer socios. No sé si hoy acá habrá socia, pero también esto está saliendo, creo que está saliendo, ¿no, Cecilia? Sí. De momento. Así que pasamos la propaganda y invitamos a hacerse socio a la gente que le interesan estos temas, que es sensible, porque lo que ellos nos van a contar, que lo vamos a nombrar y le vamos a agradecer la presencia. Tiene mucho en Europa, en Estados Unidos, de todos lados, sí, esto es mundial. Pero que Aves Argentinas esté involucrada en este proyecto, en todo este trabajo, en toda esta gestión desde los inicios, es realmente un orgullo para todos los socios y para la institución. Y por supuesto para otras instituciones que también estuvieron involucradas en el principio, como la Fundación Flora y Fauna Argentina. Le agradecemos hoy a Malena Rull, que nos está acompañando y nos va a contar algunas cosas. Y también, por supuesto, Ambiente Sur, que hoy, representado por gente de la casa, Santiago Inverti, nos acompaña y también va a estar contándonos cosas sobre este Parque Nacional Patagonia, el refugio del Macatoviano, que es el tema que van a desarrollar. Y por supuesto, el coordinador del proyecto Macatoviano, acá lo tenemos, Hernán Casaña, también socio de Aves desde hace muchos años. Les agradecemos mucho a los tres. Y por eso decía lo del orgullo, ¿no? Y lo de cuánto se puede ayudar desde una institución o desde estas instituciones, colaborando en ellas, haciéndose socios para que cosas como esta se vayan cristalizando, un logro tan lindo y tan fantástico. Así que bueno, gracias a los tres, gracias a todos los que están hoy acá, y vamos a empezar, porque hay mucho material. Bueno, vamos a saludarlos. ¿Qué tal? Mi nombre es Santiago D'Alessio, director ejecutivo de las Argentinas. Y bueno, con muchas ganas, la verdad, mucho orgullo de Carlos, de compartir una charla como la de hoy, más con gente amiga, Santiago, Malena, parte de nuestro equipo. Pero solamente un poquito para destacar una cosa, ¿no? Que esto es una charla sobre un futuro parque nacional, refugio para Macatoviano, ¿no? Una cosa que por donde lo miremos nos da alegría, nos da esperanza y nos da mucha satisfacción. Pero solo mencionar que estas cosas solo se logran cuando varias instituciones deciden trabajar juntas. Cuando varias instituciones deciden fijar una visión común, trabajar en objetivos comunes, juntar esfuerzos, soportarse, ¿no?, las diferencias, entenderse, ¿no?, quemar asperezas, trabajar el día a día. Y creo que eso es, ¿no?, la clave de los grandes proyectos, y yo esto lo quiero destacar de este equipo, ¿no?, que está muy bien representado por los chicos, porque sin duda esto es posible por eso, ¿no?, porque Aves Argentinas, en el sur y Flora y Fauna están trabajando juntos, y esperemos que esto sea así por muchos años. Nada más. Bueno, buenas noches.
supongo que en menos de 4 horas vamos a poder darles un pantallazo. Y no, lo bueno de hacerlo acá es que estas pantallas tienen un sistema de detección de la gente que se duerme. Automáticamente pasan a ESPN o Discovery Channel para... Bueno, gracias por venir. Nosotros queremos hoy contarles una historia que podríamos decir que una de sus características es que tiene un final abierto. Esa es la realidad. Y esa es una historia con muchísimos protagonistas. O sea, incluso podría decir que una buena parte de los que estamos acá somos protagonistas de esta historia. Muchísimas otras ONGs, además de las mencionadas, han participado en este proceso, muchísima gente en todo el país. Los números que me tiraba hace poco tiempo Johnny Rayo sobre el documental del Macato Viano son realmente impresionantes, la cantidad de gente que ha tenido acceso a esta temática. Y bueno, si bien el nombre de la charla es Futuro Parque Nacional Patagonia, evidentemente que la estrella, el protagonista estelar de esta historia es el Macato Viano. La concreción o futura concreción del Parque Patagonia es simplemente un hito más en esta historia del Macato Viano, que como ustedes saben es una especie que está críticamente amenazada a nivel mundial, una especie realmente en serio peligro de desaparecer. O sea, esto de críticamente amenazado implica que si no tomamos las medidas correspondientes en un lapso de 10 años o menos, probablemente el Macá se extinga. Ahora vamos a ver, entre otras cosas, algunas de las amenazas. Así que queremos inicialmente agradecer a toda esa gente que está involucrado. Por ahí se promocionó la charla como que nosotros éramos protagonistas, pero somos realmente un granito de arena en todo este mundo. Hay mucha gente acá que ha participado activamente. Está Kimi Roya, que seguramente va a hablar porque no tenemos su genio, me parece bien. Y Kimi es el biólogo encargado, ni más ni menos, de toda la cuestión técnica referida al Macato Viano. Que realmente se ha laburado muchísimo todos estos últimos años, se ha involucrado en el proyecto y está haciendo de él parte de su vida, ¿no? Así podemos dar un aplauso. Después otra gente como Luis Pagano que anda por ahí, que fue guardián de Colonia este año, muy exitoso, así que también... Vamos a tratar de no cansarlos con la historia del Macato Viano, volver al 74, a Rumbo y a todo eso que me parece que la mayoría de ustedes conocen. Vamos a centrarnos un poco en algunos problemitas de conservación de Patagonia, que nadie mejor que Santiago para describirlos. Y un poco contarles lo último que estuvimos haciendo y cómo se gestó toda esta cuestión del futuro Parque Nacional, de este nuevo Parque Nacional, que con suerte será una realidad en menos de 3 años. Para finalmente terminar contándoles qué es lo que vamos a hacer en el futuro, qué es lo que estamos planeando y bueno, cuáles son las necesidades también, ¿no? Así que... Hay algunas sillas disponibles que se pueden entrar, aprovechen. Querer vivir rápidamente. Va a haber una mini historia. Para leer, bueno, sí, ahí. Además de eso, hay gente que no ha escuchado Macato Viano, así que un poquitín vamos a tocar de la historia para la gente que nos está viendo en China. En la Patagonia había muchas joyas conocidas, seguramente fotos que han visto en montones de lugares, Cerro Torre, el Glaciar Moreno, cosas que son bien conocidas a nivel mundial. Allá por los años 70 se sospechaba que había poco por descubrir, pero la realidad es que lo que llamamos las mesetas de altura de Santa Cruz, que es un grupo de mesetas basálticas que están un poquito al este de la cordillera de los Andes, son ambientes aislados, que si bien eran poblados, muy baja densidad, gente con sus ovejas, desde el punto de vista biológico nadie había recorrido. Y el
primero recorrer uno de esos lugares donde se encuentran estas lagunas que son huecos en la lava basáltica que se llenan con la nieve del invierno, fue nuestro querido Mauricio Rumbold. Casi por casualidad él descubre junto a Eduardo Shaw una especie de macaca que nadie había visto, y es la que de alguna forma nos unió a todos nosotros. Es el macaco tobiano, descubierto en 1974. Es una, para muchos de los que estamos en este proyecto, las aves más bellas que se pueden ver. Tiene algo que nos atrae de alguna manera, y bueno, evidentemente fue algo muy sorpresivo, ¿no? Encontrar una ave de este tamaño tan distintiva en esa zona que tenía unos despliegues alucinantes que tiene, por suerte unos despliegues alucinantes, llamó la atención a nivel mundial. Se sabía muy poco, se pensaba que solamente estaba presente en la laguna de los Escarchados, que está cerca de Calafate, que es donde Mauricio los encontró, y se realizaron una serie de estudios a lo largo de los 70 y más que nada en la década de los 80, que llevaron a estimar que había una población de entre 3.000 a 5.000, probablemente algunos más. Acá se pueden ver algunas imágenes del cortejo y de donde están transformando el de la pareja. Es un ave esencialmente acuática que utiliza una planta que se llama vinagrilla para construir esas plataformas donde ponen sus huevos, lo que, como podrán ver, parece bastante frágil y es de verdad bastante frágil, como vamos a ver a lo largo de la charla. Cuando los números son importantes, forman colonias de este tamaño, a veces hoy en día hasta 80, 90 niños en un lugar. Tiene una distribución extremadamente localizada, se encuentra únicamente en la provincia de Santa Cruz, hay algunos pocos registros en Chile y no se lo he visto en ningún otro lado, y en Santa Cruz ocupa lo que llamamos las mesetas de altura, que son las marquitas amarillas que esa era su distribución en su época, digamos, de apogeo, cuando recién se lo descubrió. Hoy en día en algunas de esas mesetas hace ya varios veranos que simplemente no tenemos registro. Durante los 80, les contaba, bueno, un grupo de gente de Fundación Vida Silvestre fue la encargada, un poco al mando del gringo Johnson, de salir a relevar nuevos lugares para ver si es que solamente estaban en la meseta de las Vizcachas, en Escarchados o en algún otro lado. Y en aquella época una versión muy joven de Hernán, y el gringo recorrió recorrieron las mesetas en una época muy sufrida. Ya ven que venían con zapatillas Adidas y vaqueros, eso es algo que siempre nos recuerdo, y contaron con la ayuda esencial de los pocos pobladores que había en esa zona, que pudieron darles una mano, recibirlos, darles alojamiento, si se quiere, en una zona en la que hay muy pocos lugares donde refugiarse cuando el viento arrece. Ahí pueden ver también a Alejandro Serret en medio. Bueno, a través de estos trabajos se logró estimar esta población de entre 3.000 y 5.000 individuos, y un poco, si se quiere, fue un muy buen trabajo, pero la fatalidad de eso fue que dejó a la gente mediana, gente de la conservación, medianamente tranquila. Bueno, hay entre 3.000 y 5.000, nunca nadie los molestó, probablemente no les pase nada. Básicamente el mundo de la conservación se olvidó del macaco tobiano, asumiendo que estaba en buenas condiciones. Hasta que en el año 1997 un grupo de estudiantes de gallegos que necesitaban un proyecto para la escuela de ciencia dijo: ¿qué podemos hacer? Y a la profesora y a mí se me ocurrió, bueno, salgamos a contar macaco tobianos del invierno, que no fue algo que los padres tomaron con mucho grado. Pero bueno, logramos descubrir que el macá tenía un sitio de importancia en Río Gallegos, que nunca nadie lo había visto, básicamente porque nadie se había ido a parar ahí frente al histórico del invierno a mirar qué había. Después de un par de años de trabajo, el gringo volvió finalmente a Santa Cruz, hacía unos años que no estaba, muy entusiasmado, y eso nos dio todo un envión a todos de salir a recorrer más lugares y a buscarlo en otros lados. Sí. ¿Se escucha bien por allá? Igual tendría que hablar más fuerte, pero para los que no sabían, el macá, como nos contaba, nidifica en las mesetas del oeste de Santa Cruz,
y migra hacia la costa durante el invierno. Lo hemos buscado en muchos lugares, tanto en los fiordes de Chile, donde se sospechaba que tal vez se refugiaban, como en toda la costa de Santa Cruz y la costa de Tierra del Fuego, sin mucho éxito. Hay solo 3 lugares donde se lo encuentra regularmente, que es el estuario de Gallegos y de Coile, y en Puerto Santa Cruz. Así que tiene una migración bastante extraña que como que amplía la rarez del ave, ¿no? Es un ave que llega al invierno y migra hacia el sur. Evidentemente las condiciones de los estuarios son mejores que arriba de la meseta, y esos son los lugares donde los primeros datos de que algo estaba pasando con la población surgieron. Después de continuar con estos estudios, bueno, los chicos de la escuela terminaron su proyecto, pero hubo un grupo de gente que se involucró en seguir saliendo en los inviernos, sufriendo el frío, pero bueno, haciendo algo entretenido. Cada año nos dábamos cuenta que aparentemente había números inferiores. Esto tal vez no tenía un basamento científico, pero era más un presentimiento importante. Y bueno, seguíamos buscando en otros lugares, en la ría de Deseado, Gallegos, sin encontrar muchos, y eso empezó a llamar la atención del mundo de la conservación nuevamente. Y esta es una foto aérea del Puerto Coile, donde los macaes entran y salen con las mareas. Las mareas en esta zona son muy amplias, hasta 13 metros de amplitud. Y con esa corriente muy fuerte los macaes ingresan y se alimentan en el estuario, y ahí es cuando aprovechamos a hacer los conteos en aquella situación. A la vez, con Hernán y algunos otros amigos, siempre guiábamos gente, y obviamente el macatoviano era una de las figuritas difíciles, querían venir a verlo. Y cada verano esta sensación, este presentimiento se acrecentaba, nos costaba más y más encontrar las aves. También en el 2009 dijimos, bueno, vamos a juntar un grupo de gente, vamos a subir a las mesetas, elijamos las lagunas que son más representativas, o que fueron más representativas, y vamos a ver qué pasa. Y el panorama que encontramos fue desolador en ese momento. Estos son fotos de Hernán de los años 80. En ese momento las lagunas básicamente tenían macaes y nada más, como pueden ver. Era el ave más común de la meseta. Durante el proceso de designación de las AICAS, básicamente asumimos que todas las mesetas que tuvieran macaes, o al menos una población que pensábamos que era importante, debían ser AICAS, así que varias de ellas fueron designadas en la provincia de Santa Cruz, tanto en la costa como en las mesetas, como sitios de importancia. A la vez tienen muchas otras especies que son de interés y seguramente cosas por descubrir todavía. Pero bueno, era un indicativo de que algo estaba ocurriendo en la zona. Este es el sitio de la Laguna Escarchados. Fíjense que todavía quedan restos del cartel que era de Fundación Vida Silvestre cuando eso fue una reserva privada y el gringo Johnson estaba estudiando. Este es el sitio más austral de la distribución de la especie y varía año a año. Fíjense que está completamente seca. Esto fue este año con Hernán Goñi, seguramente todos conocen. La laguna tenía agua y después de muchos años encontramos un par de macares ahí. Así que hay algunos cambios también climáticos, si se quiere, que podrían estar afectando a la especie, y con los que nos vamos a ir metiendo de a poco para contarles qué puede o cuáles pueden ser las causas que han llevado al macaco a estar en la posición en la que se encuentra hoy. Esta es una foto de la meseta del lago Buenos Aires, también de los años 80. Fíjense la cobertura de pastizal que hay, todo eso amarillo que se ve es un coronal. Esta meseta, como todas otras, han sufrido mucho del sobrepastoreo, pero a la vez esta sufrió muchísimo con la erupción del volcán Hudson en el 91. Como pueden ver, el terreno ha sido modificado bastante. Nosotros pensábamos que esto podía haber sido algo que afectó al macaco, pero la meseta del lago Buenos Aires es increíblemente la que mantiene la mayor población de macaes, casi los mismos números que tenía en los años 80, y es una de las razones por las que trabajamos tan fuerte para crear un parque nacional en esta zona. Les contaba entonces que en el 2009-2010 finalmente decidimos salir a ver qué pasaba en las mesetas. Se formaron las primeras grandes exploraciones modernas, por así decirlas. 4 equipos que salieron a trabajar y recorrer la mayor cantidad de lagos posibles, con todos los medios disponibles, hacer conteos, revisar las condiciones de la laguna. Muchas de ellas no habían vuelto a ser visitadas desde los 80.
y lo que encontramos finalmente fue un panorama bastante desolador. Los números que veíamos en la costa eran básicamente los mismos números que encontrábamos en todas las lagunas. Nuestra sensación de que algo estaba ocurriendo era correcta y de que los números habían bajado también era correcta. Entonces algunos de los bellos alojamientos donde solemos parar, a veces dormimos un poco encontrados. Pero algunas veces toca acampar en lugares realmente increíbles y protegidos. Tenemos que bajar todo el equipo ahí por el viento, que sopla muy fuerte y bueno, es imposible bajar el vehículo, pero por lo menos nosotros logramos. Se puede. Santiago. Se puede, pero no. Se puede, sí, no, a veces no lo podemos sacar después por la destrucción del Santi, sube un poquito por lo que se pueda. problema de voz. Las condiciones de la Patagonia, como la mayoría de ustedes saben, son bastante inhóspitas, groseras, si se quiere, en cuanto al clima. Fíjense el viento, ahí las tormentas de arena son tremendas y eso obviamente también afecta a los macaes. Esta es una tormenta de viento en la laguna C-199, en la Siberia. Fíjense, para que el agua comience a volarse, el viento tiene que estar soplando por lo menos a 60, 70 kilómetros por hora, y ahí ya estaba volando a gran paso. Esta colonia fue la primera que se formó en la laguna, no resistió un par de días más, creo, fue destruida por ese viento. Había casi 75, 80 nidos ahí. ¿Qué verano fue eso? Esa foto es de... sí, eso fue en enero. Enero. Ahí está Kini corrigiendo todos los números. Todo lo que sea números y esas cosas. Luis vivió, dicho sea de paso, en esa laguna, acampado acá a un costadito durante un mes, prácticamente. Sobrevivió. Sobrevivió. Sin agua, sin comida. Se comió varios macares. Conseguir combustible es también un tema, la logística y todo el trabajo que esto conlleva es bastante complicado en la meseta, y otra vez no podríamos hacerlo sin la ayuda de los pocos pobladores que están en la zona. Pancho Chicaguara, uno de los que más ayuda nos ha dado en la meseta del Sello. Sin su ayuda no sabemos cómo subir, cabalgar. ¿Cómo subir un caballo? Hay que ver si así es. La idea de todos estos relevamientos desde un comienzo fue juntar toda la información que pudiéramos, porque sabíamos que estos eran sitios poco visitados, y nuestra aspiración siempre fue crear algún área protegida que pudiera beneficiar al macá y al resto de las otras especies. Sabíamos que para esto necesitábamos contar con información de base, así que desde un principio intentamos colectar todo lo que pudiéramos. Acá ven a un par de la gringa Martínez y Lorena de Parques Nacionales, con Pablo Hernández, uno de los guardianes voluntarios y quien ahora está cuidando el Parque Nacional, recolectando información sobre flores, plantas. Hay también muchas lagartijas en esta zona, un par de especies fueron descritas en la meseta de Buenos Aires en los últimos años. La zona de la meseta de Buenos Aires es también un refugio, es uno de los mamíferos más raros con los que contamos en la zona, que es el chinchillón anaranjado, del cual conocemos bastante poco. Pero todos estos lugares, al ser tan bajos en su población, son también refugio para animales más grandes, la cadena de predadores. Pumas se están volviendo bastante normales en la meseta de Buenos Aires. Los chicos, Kim y Pablo, lo vieron bastantes veces esta temporada. Hay por supuesto una población importante de guanaco, y ese es un tema tal vez paralelo, pero en el que también estamos trabajando. Todos ustedes seguramente, si siguen cuestiones de conservación, se enteraron que hubo gran revuelo en Santa Cruz porque lo tenían que declarar plaga y salir a destruirlo. Bueno, estamos también atacando el tema desde ese ángulo, pero a la vez hay una gran riqueza cultural, innumerable cantidad de petroglifos, manos pintadas, representaciones de todo tipo. Esto está en línea recta muy cerca de lo que es el río Pinturas, donde hay la población más antigua de Argentina en cuanto a humanos, así que se ha datado 12.600 o 13.200 años, así que es un sitio con una larga data de ocupación, que es también un tema muy interesante.
Nuestro trabajo nos llevó a pasar mucho tiempo, como les decía, con la gente de campo y pueden ver con orgullo cómo tienen el folleto del macaco viano ahí arriba del reloj. Este año ya tiene las otras dos versiones del folleto que hubo también ahí en el puesto del Pancho. Había que divertirse también. Tuvimos por un par de temporadas un grupito que se llamaba Te animamos tu puestito. Y después Justo le ponen la foto a Hernán. llevó a cuestiones. Justo la foto a Hernán. Tenemos que ponernos serios y... ¿Te animamos tu puestito? En todas las jodas aparezco yo. Sí, pero es la única foto. Este dúo musical se llamaba Toby y Ano, pero se diluyó por... Toby y Ano. Al cantante no le gustó su nombre. Al segundo. Algunas de las cosas que nos faltaban conocer era que los hombres de campo nos decían que algunas de las lagunas no se congelaban y que seguramente había macaques ahí en invierno. Así que bueno, tuvimos que subir un par de veces a la meseta. Esto es la meseta de Buenos Aires hace 2 años, con 26 grados bajo cero al comienzo del día, estimados, hacía 16 al pie de la meseta. Evidentemente estaba todo congelado, ahí debería verse la laguna del Sello, de hecho ese puntito es el Sello. Cuando le llevamos, a la temporada siguiente le llevé al hombre, a Pancho, una foto así ampliada, le digo, mire Pancho, la laguna que usted nos decía que no se congelaba. No, si les dije que se congelaba siempre. Seguro. Pero fue muy interesante subir, y durante el invierno volvimos a subir Un poco frío para mí. un poco frío, sí hubo gente que sufrió un poco frío. Bueno, volvimos a subir el invierno pasado y otra vez comprobamos que seguía todo absolutamente congelado. Pero bueno, a través de todo este tiempo se fue solidificando el grupo de trabajo y Aves Argentinas y Ambiente Sur Congelando más. congelando más que solidificando otra vez. Se congeló. Fueron consolidando una forma de trabajo, las campañas de verano y bueno, surge lo que conocemos hoy como el proyecto del Macato Viano para unificar un poco las ideas. En el E3 hablamos, así yo descanso un ratito. Puedes tomar agua. No, bueno, una cosa que quería decir es que nosotros normalmente hablamos de Parque Nacional Patagonia como un hecho, digamos, tratamos de tener una visión optimista respecto al tema, pero la realidad es que todavía el Parque Patagonia es un proyecto. Ahora les vamos a contar en detalle qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un taller que hicimos en el año 2009, donde convocamos especialistas de Argentina para trabajar sobre la conservación del macaco. Y lo llamamos Taller de Especialistas para la Conservación del Macato Viano. En realidad casi ninguno de nosotros sabía mucho del macato viano. No había ninguna especialidad. En realidad no había ningún Acá no había. Es lo que hay. Pero surgieron algunas cosas interesantes. En ese momento ya hablábamos de la posibilidad de creación de un área protegida. Creo que la mayoría de nosotros, o por lo menos hablo por mí, las áreas protegidas, y en especial en este país las áreas nacionales, representan un poco, aunque a Santiago no le gusta la palabra, como un pináculo de la conservación. O sea, realmente considero que es una de las herramientas más importantes que tenemos para la conservación de la biodiversidad. Pero evidentemente que no es la única. A lo largo de estos últimos años hemos recogido mucha información sobre, especialmente Kini, sobre muchas de las amenazas que atraviesa o que tiene que soportar el macaco viano. Y en este sentido también hay que decir que la situación de la especie es extremadamente compleja, porque uno va descubriendo cosas que pasan, ahora vamos a ver varias de ellas, pero todavía no podemos determinar si esas cosas que nosotros hemos detectado son las más importantes. Todavía no hemos podido decidir si existe un cuello de botella en algún lado que nos estamos pasando el largo. O sea, realmente la historia natural del macaco es una historia extremadamente compleja. Y bueno, por algo vive donde vive, por algo uno de los especialistas más grandes en macaques del mundo dijo alguna vez que el macaco nidifica en uno de los lugares más inhóspitos donde un macaco pueda nidificar. Bueno, un caso particular es el de la gaviota cocinera,
sabemos que no es un problema únicamente para el macá. La gaviota cocinera es una especie nativa, pero que ha avanzado en su distribución y en sus números enormemente hacia zonas continentales, llegando a las mesetas donde aparentemente siempre estuvo en números bajos, pero en la década de los 80, por ejemplo, en los relevamientos que hacíamos, si bien era un elemento presente, no era tan común como lo es hoy. Una gaviota cocinera, dos gaviotas cocineras hemos visto que pueden destruir en muy pocas horas una colonia de macáes. Y evidentemente que el macá no ha evolucionado para defenderse de este tipo de depredadores. Son como escubas, atacan pichones, huevos y verdaderamente es muy poco lo que se puede hacer. Algo se puede hacer, muy poco. Bueno, el otro tema es el tema de la introducción de especies exóticos. Este es uno de los temas que por otro lado fue muy importante y tuvo mucho que ver en la extinción de otros macáes en el mundo. Y en particular, uno de los centros más importantes reproductivos del macá, como era la meseta del lago Strobe, fue literalmente sembrada por completo. La mayoría de las lagunas, no sé qué porcentaje de lagunas están sembrados, pero una gran mayoría. ¿Cómo? ¿Qué porcentaje que lo sabe aquí? 1000 lagunas. El porcentaje de las importantes lagunas grandes. Mucho. Sí. Mucho, el porcentaje es mucho. Ese es el dato científico. Vamos a hablar con la gente de CONICET. En la meseta del lago Strobe, nosotros veíamos, como decía Kine, hay cerca de 1000 lagunas. Cuando en los 85 subíamos, en el 85 subí particularmente, macáes había por todos lados, era una de las especies más comunes de la meseta. Lagunas pequeñas, lagunas grandes, prácticamente en todos lados había macáes. Evidentemente la trucha tuvo una influencia enorme, cambió las condiciones físico-químicas del agua, compite con los macáes por el alimento y verdaderamente lo que podría llegar a ser el centro de origen del macá sufrió uno de los golpes más grandes para la especie que tenemos conocimiento. Y desgraciadamente en la meseta del lago Buenos Aires el año pasado introdujeron trucha. La ¿El trucha año de pasado? arroz. ¿Cómo, perdón? El año pasado. El año pasado. Estaba preguntando. A pesar de la difusión, de la problemática del macá y de todo lo que hemos hablado, bueno, fue alguien que se le ocurrió que sería divertido, específicamente en la laguna del Sello, que es el humedal más grande de lo que será el futuro parque nacional, introdujo trucha. Todavía no tenemos conocimiento de la cantidad exactamente, pero bueno, podría ser un desastre. De todas maneras, este año hubo, conjuntamente con gente de parques nacionales, se hizo una especie de campaña de erradicación de la trucha en el lugar, lo cual no es sencillo porque es una laguna que tiene más de 3 kilómetros de largo. Pero bueno, uno de los problemas. El otro problema, descubierto también inicialmente en la meseta del lago Buenos Aires, el bisón americano. La especie, como ustedes saben, es introducida, especialmente en la zona sur de Chubut, existía un criadero para comercializarlo con fines peleteros, y un buen día se les ocurrió, por ahí me han dicho por problemas gremiales, soltar los bisones que había, y bueno, conjuntamente con otras sueltas que ha habido del lado chileno, el bisón empezó a dispersarse cada vez más, y desgraciadamente estamos comprobando que es una de las amenazas más importantes que está sufriendo el mundo. En este caso, cerca de 35 individuos muertos en los nidos, sin que hayan podido hacer absolutamente nada. Desgraciadamente, este último año también hemos comprobado que no solamente ataca a los macáes en los nidos, sino que también a aquellos individuos que están nadando libremente, jóvenes y adultos. Aparentemente, según las investigaciones de los chicos, Kini y Laura Fasola, que es una especialista que está trabajando con nosotros, especialista en bisón, se han dado cuenta que se está haciendo un trabajo de relevamiento bastante amplio, y estamos viendo que ha avanzado sobre lugares que no teníamos conocimiento.
El macaco tiene cero defensa, es una de las especies más confiadas de las lagunas de la meseta, así que puede hacer verdaderos estragos, ¿no?, en la población. Algunas de estas imágenes aparecen en el documental de macaco viano. Acá tenemos al chico. Ese es un piquero. ¿Ese lo vieron sí, en la meseta? Es el meseta? primer registro para Argentina. ¿Lo van a publicar esto? No, pero justo este era de una publicación de BirdLife que nos había llegado 2 días antes de encontrar todos estos bichos muertos con quino. Un bicho grande. Sí. Así que, desgraciadamente, problema este año que también se pudo encontrar bisón en una meseta que está bastante al sur, cerca de 300 kilómetros, 200 y pico kilómetros de la meseta del lago Buenos Aires, donde es una de las lagunas más importantes también hoy por hoy de nidificación, donde encontramos individuos muertos de macaco. Bueno, estos son los Esta es la fábrica de gaviotas la fábrica de gaviotas. ¿De gallego? De gallego. Bueno, esto es un poco en relación al tema que hablamos de la dispersión de la gaviota cocinera. Esto solamente lo pusiste por la costa. Era claro, ya no solo tiene sus problemas en el área de nidificación, sino en la costa. Cuando llega a Gallegos se encuentra con ese basural, esa cantidad de gaviotas, y con otro problema grande que son los trasmayos para pesca que la gente pone. Todavía no tuvimos la suerte de encontrar algún maca muerto, pero sí se encuentran muchas otras aves, así que por eso seguramente algún macaca, y bueno, uno encontramos muerto en plena calle Roca, que es la Kirchner, la principal calle de Gallegos. Bueno, un macaco que se había chocado un cable de electricidad, se ve que cuando estaba llegando. Básicamente la intersección de Kirchner y Néstor Kirchner. Se pegó contra el cartel. Bueno, desde siempre, desde que arrancó Ambiente Sur y cuando nos unimos con Aves Argentinas aún más, tuvo nuestra idea de difundir toda esta problemática, y fue un poco el puntapié inicial para llegar a donde estamos hoy, desde trabajos con las escuelas hasta publicaciones científicas de orden local, nacional como internacional. La idea fue llevar esta problemática a toda la gente a la que pudiéramos para en algún momento lograr el grupo de trabajo y la atención que tenemos hoy. Y si tuviera cositos para apretar, seguiría pasando. Parte de eso también envuelve educación, que sabemos que es una cuestión a largo plazo, y si bien el MACA necesita acciones concretas hoy, también hay que pensar a futuro, y es un trabajo que llevamos a cabo en la provincia desde hace 7 u 8 años. Y la concreción de eso fue la construcción del Centro de Interpretación Ambiental del Estuario de Río Gallegos. Es un lugar un autoguiado, en general tenemos guías también que pueden acompañar a la gente, se hacen charlas, se muestran las películas, por caso el documental del Tobiano, y a la vez hay 2 senderos autoguiados para adultos que lo guía Macanudo, que es un personaje que se creó para la ocasión. También incursionamos en temas artísticos, acá lo vemos a Pablo realizando trabajo en la meseta de Buenos Aires. Ha realizado maca tobiano con esponjas, con jabones, nieve, una más, tortas fritas. Parece más el monstruo del lago Ness, pero su onda. Hubo artistas también que colaboraron. Esta es una pintura de Sibley que algunos de ustedes recordarán, fue subastada hace un tiempo para conseguir fondos para el proyecto. Y no, te vi. Bueno, una cosa que quería mencionar, porque estaba a Pablo en la última foto, es que una de las grandes fortalezas, diríamos, del proyecto es que mucha de la gente que está trabajando hoy por hoy, incluso profesionalmente en el proyecto, salió de estas campañas que comenzamos a hacer o organizar desde el 2009 con voluntarios, básicamente. Y hoy por hoy están 24 horas por día y la noche pensando en el maca tobiano. Y bueno, y tal vez la mayoría de ustedes ha visto el documental, fue probablemente desde el punto de vista de difusión y artístico lo mejor que hemos conseguido. Está Johnny acá, uno de sus realizadores, y lo que le dio volumen, digamos, a la campaña y
al proyecto a nivel nacional y internacional. Eso fue afianzado con la presencia de Darini y Santa Olalla, que contribuyó con la música, y desde el personaje de Macanudo, de la obra de teatro que va por las escuelas en Gallegos y en Santa Cruz. Bueno, Los Teletubbies también participaron, ¿no? Los Teletubbies. bueno, de manera que tenemos que hacer... ¿Puedo hacer un comentario? Acá hay sillas, por si alguno de los que están allá quiere pasar. Dale. Por lo menos 4 sillas. Por ahí, por el medio también hay. Mira, popular. Sí. Pasen, que se... Bueno, de manera que evidentemente teníamos que hacer algo. Una vez un productor de la provincia de Santa Cruz, creo que el único con el que realmente no hemos podido hacer una gran amistad, me dijo, pero ustedes hace 30 años que están contando Macáes, pero ¿qué hacen para salvar? Y de alguna manera fue un llamado de atención. Digamos, uno tenía el impulso de obviamente seguir los monitoreos, pero era evidente que si la especie atravesaba una situación tan crítica teníamos que desarrollar medidas muy concretas. Es así que se une al grupo justamente Ignacio Ruesler, haciendo su doctorado sobre el macatoviano, dirigido por Juan Carlos Reboreda. Necesitamos tener una pata científica bien sólida que nos ayudara a entender un poco mejor qué era lo que estaba pasando. Entre otras cosas, uno de los grandes desafíos era capturar Macáes, que no es una tarea sencilla y mucho menos en este hábitat. Así que esta es una imagen de Pablo y Kini con la primera captura, que fueron 8 individuos que se marcaron con unos plásticos que van en el ala y que teóricamente resultan bastante visibles, aunque hasta el momento hemos... No, pero todo. Son totalmente invisibles, lo que realmente ayuda. Pero Bueno, ahí se ven muy visibles. acá se ven bien. Se ven muy bien. Sí, cuando tenés la mano funciona. Por eso, para saber cuál era cuál. Pero bueno, Son jóvenes. evidentemente que ¿Qué? ¿Y qué le ponemos? Sí, hicimos, son más las preguntas, en todos estos años han sido más las preguntas que las respuestas. Pero a pesar de eso, uno de los individuos, justamente joven, de Macá, que fue marcado en la meseta del lago Buenos Aires, apareció tiempo después, muy cerca de la casa de Santiago, aquí en Gallegos. Lo cual también estaba aportando muchísima información sobre este tema de la migración, que es un tema sobre el cual tenemos que indagar muchísimo más. Che, dígame quién son. Bueno, Estas son de Pablo Hernández. Pablo Hernández. Este es un caso bastante atípico de dos pichones sobre el lomo. Si bien había sido registrado en el pasado, en general se cree que el macá, si bien incuba 2 huevos, cuando eclosiona el primer pichón, inmediatamente sube al lomo de los padres y el otro queda abandonado. Así que esta foto creo que es del cervecero, si no me equivoco, Sí. y es y creo que es inédita, ¿no? No hay otras fotos de estas características en el pasado. Otra cosa que entendimos es que evidentemente la presencia del bisón y la gaviota cocinera, que son elementos tan destructivos para las colonias de Macáes, necesitaban de alguna manera ser controlados. Y la única manera de controlar estas amenazas, en el caso de la gaviota ahuyentándolas, en el caso del bisón poniendo trampas para bisón, la única forma era incorporar la figura de guardianes de colonia. Gente, como fue el caso de Luis que estuvo en las lagunas, una vez que detectáramos las principales colonias de nidificación, que más o menos hoy por hoy ya sabemos en qué lagunas pueden estar, poner una persona que se quede durante todo el ciclo, desde que comienza la colonia, depositan los huevos y nacen los pichones, vigilando esta cuestión de la gaviota y estando alerta al tema de los bisones. Esto nos ha dado muy buenos resultados este año.
y en algunas de las colonias el índice de eclosión de los pichones y cría de los pichones fue algo superior a las tasas que históricamente se conocían. O sea, es un elemento que realmente nos dio mucha satisfacción y que esperamos replicarlo en los próximos años en todas las colonias que encontremos. Es una tarea, como mencionaba Santiago, extremadamente compleja. Los chicos muchas veces quedan solos durante muchísimos días. Si bien estamos permanentemente llevándoles víveres y Vino. Porque no hay que aguantarse. el sistema de comunicación que tenemos todavía no está del todo desarrollado. En algún momento utilizamos un sistema, lo que se llaman spots, que son unos transmisores satelitales que envían una señal o un mensaje a 10 o 15 celulares o direcciones de mail, en el cual dice, estoy bien, estoy vivo. Murió. Laguna 7 murió. Pero la otra gran problemática, ustedes dirán, la Patagonia es naturalmente ventosa. Siempre los macaes tuvieron que afrontar el tema del viento. Pero la realidad es que muchísimas de las colonias, incluso colonias muy grandes, por ejemplo en la meseta de Buenos Aires, se pierden con ráfagas de viento que superan los 60-70 kilómetros. Prácticamente se destruye la colonia. Por suerte el Macá es bastante versátil en ese sentido y ellos vuelven a construir otra colonia, que son muy insistentes. En este caso pensamos cómo diseñar un sistema rompeolas que pudiera proteger a esas colonias. Y bueno, los chicos Pablo y Santiago han estado trabajando, han hecho pruebas. La realidad es que no encontramos los resultados que esperamos. Hubo que salir a buscar un profesional. Hubo que salir a buscar un profesional. Y afortunadamente vimos con Petra Friedrich, hay un integrante de la familia Friedrich acá, que bueno, realmente nos diseñó en forma ingenieril. Hay fotos de eso, ¿no? Bueno, nos diseñó un sistema con pallets que llevan un anclaje, que podría ser, por ejemplo, un balde. Es una hilera de pallets puesta así en este sentido, que se pone a una distancia prudencial de lo que seguramente van a ser las colonias de macacos. Y eso, según todos los cálculos que hizo PETA, podría llegar a contribuir a que se pierdan menos colonias. No, eso todavía no está aprobado. No está aprobado, no está aprobado. De hecho, ahora en breve, supongo que en mayo, vamos a probar la primera maqueta que tenemos acá en el Río de la Plata, algún día ventoso. Lo que veíamos antes, esta es la laguna de una idea de los lugares por ahí más protegidos, zonas donde puede llegar a nidificar el macá, en donde poner anticipadamente esas líneas de pallets. O sea, realmente es una empresa importante, probablemente haya que subir en un momento donde todavía haya nieve en la meseta inclusive, y también estamos buscando los recursos para hacerlo. ¿Qué materiales? Son pallets de madera. Los pallets que se usan. Los pallets que se usan en el súper, de hecho hay un contacto con Anónimo para que nos provea. Ya hay un contacto para ver si podemos conseguir eso. Si no, tendremos leña para un parto. Si no funciona. Bien. Bueno, esto es simplemente ilustrativo que la meseta a veces, especialmente en los momentos posteriores a cuando se derrite la nieve en la meseta, hay lugares extremadamente barrosos y en esa oportunidad nos encajamos bastante. Estaba Malena, Mariano, el hermano de Malena, y después de, no sé, 3 o 4 horas de luchar con el barro y cricket y piedras, logramos acá. O sea que es bastante complicado el tema. Bueno, esta es una imagen de algunos voluntarios. Este año decidimos incorporar la figura de voluntarios, de hecho fueron gente que vino de todo el mundo, para tareas específicas relacionadas al proyecto macatoliano y también al proyecto del Parque Nacional Patagonia, que son dos cosas diferentes. Bueno, esta es una imagen de las trampas que se utilizaron. Verdaderamente, aunque cueste un poco decirlo, la única solución que tenemos con los bisones es removerlos del sistema.
Qué elegancia. La densidad de bisones no es muy alta, y de hecho creo que removemos definitivamente en forma terminante para siempre. Se pueden hacer guantes, gorros. De hecho creo que fue, en la trampa cayó un solo bisón, ¿verdad? Un solo bisón, o sea que todo esto está en una fase de experimentación. 4 fueron removidos. Los 4 que fueron removidos con armas de fuego, monitoreando las lagunas de noche, reflectoreando, digamos, pero realmente podemos decir que fueron 4 individuos claves, porque podían haber hecho un desastre mucho más grande. Gracias a que se hizo eso. Por ello, la injerencia de un bisón, contarla de vuelta con la duda. Un solo bisón, la densidad es muy baja, pero uno solo. Es exótico. La meseta es exótica, es una especie exótica que no debería estar ahí. En la meseta de la Siberia, ¿cuántos agarró? ¿15? En la Siberia, Sí. adultos, 21, 22, no, perdón, 15 adultos y 7 juveniles, pero no sé si todos, todavía no vimos bien si todos fueron muertos por el bisón, pero lo interesante con lo que dijo Hernán, de que el guardián de Colonia, haber cazado ese bisón, hizo que igualmente esa laguna tuviera un éxito reproductivo mayor al que se encontraba antes. Exacto. En el pasado cuando no había bisón, digamos que A lo que iba el es eso. efecto de estar una persona ahí controlando y removiendo ese bisón Es tal vez algo que a uno le resulta un poco grotesco, pero, por favor, a uno le resulta un poco grotesco, pero bueno, la remoción de ese bisón permite esto. Evidentemente que sí. El tema con el control de bisón es que pensar en la erradicación del bisón de toda la Patagonia es una cuestión bastante complicada, si bien tal vez posible. Entonces este tipo de controles tienen que continuar ad infinitum si pretendemos que todavía no siga viviendo. Sí, Bueno, es importante destacarlo que para esta actividad son los permisos por parte de la provincia específicos para esta tarea, digamos. Sí. Y ahora hay Nos dijeron que no lo hagamos, pero bueno, no, está todo absolutamente en regla. Sí. Una reunión en Chaltén que fue un especialista en bisón a hablar con los pobladores de Chaltén sobre el mismo tema y a averiguar a dónde lo han visto. Es parte del equipo de Lali Fasola que Hernán mencionó. Sí, es la misma gente. Estamos trabajando en coordinación con ellos y en realidad estamos haciendo ahora un mapeo de toda la provincia de Santa Cruz, averiguando, o sea, haciendo un mapa distribucional del bisón, porque no hay información tampoco de eso. Bueno, y acá, dentro de todas las medidas que nosotros entendíamos que podían aportar a la conservación del macá, obviamente está este tema del área protegida. En líneas generales podemos decir que los sistemas de áreas protegidas provinciales no tienen el mismo efecto, no tienen las provincias en general, salvo casos aislados, la estructura ni el presupuesto para lidiar con lo que es un buen sistema de áreas protegidas. Entonces, obviamente que una de las ideas que surge, y de hecho ya fue hablada en ese taller que hablamos en 2009, la posibilidad de crear un área protegida en la región. Un área protegida nacional, concretamente un parque nacional. Como todos ustedes saben, esto es embarcarse en un proyecto bastante complejo. Muchas historias de creación de parques nacionales en la Argentina han tenido largas historias. Hay muchísimos elementos jurídicos, legales, y relacionados a la propiedad privada también que hay que considerar, y bueno, suelen ser procesos bastante engorrosos. De todas maneras, creo que es importante decir que en este caso particular de la creación del futuro Parque Nacional Patagonia, o este proceso de creación, la Administración de Parques Nacionales ha jugado un rol importantísimo. Además, podemos decir que han sido muy expeditivos en la forma en la que trabajaron. Ellos, especialmente la Delegación Técnica Patagonia, tenía mucha información sobre la meseta del lago Buenos Aires desde muchísimos años atrás. Era un área que tenían en vista y bueno,
todo el proceso nuestro de información sobre el macatoviano que le fuimos colectando y le fuimos transmitiendo, tuvo mucha influencia en esto de, digamos, manejar la cuestión del Parque Nacional. En el año 2009, incluso después del taller, nosotros tuvimos una reunión, gente de Ambiente Sur y Aves Argentinas, con la presidenta de Parques Nacionales, Patricia Gandini, en ese momento, que incluso está en la foto que mostramos del taller, ella, preocupada por la temática, estuvo presente en ese taller. Presentamos una nota en la cual básicamente aportamos algunos elementos para el establecimiento de una nueva área protegida nacional en el área, con dos mesetas principales, que eran justamente la Siberia y la meseta del lago Buenos Aires. Esa nota tenía incluso los polígonos con las lagunas y los humedales que nosotros considerábamos de mayor interés. Y ahí empieza un proceso importante. En el año 2007, por ejemplo, los vecinos de la localidad de Los Antiguos, que es una localidad que está al noroeste de la meseta de Buenos Aires, sobre el lago Buenos Aires, envía una carta al entonces presidente Néstor Kirchner para declarar toda el área del lago Buenos Aires como un parque nacional. Nota que fue respondida por las autoridades del parque. Nosotros seguimos insistiendo, por supuesto, en la necesidad de establecer un área protegida en la meseta que contenía casi el 50% de la población actual de Macaes. Y Parques Nacionales se conecta con un diputado provincial de la localidad de Los Antiguos, el diputado Oscar Charo Sandoval, recoge el guante y toma la bandera del nuevo Parque Nacional. Y verdaderamente, bueno, hay que decir que cada una de estas patas que mencionamos fueron extremadamente importantes y funcionaron muy coordinadamente, afortunadamente, para que finalmente el 14 de marzo último la provincia cediera jurisdicción de estas tierras, ahora vamos a ver un mapa también, a la nación para la creación de un parque nacional en un lapso de 3 años. Es una cesión con cargo para que el Estado Nacional cree el parque en menos de 3 años. ¿Okay? Bueno, y en medio de todo esto, y afortunadamente, entramos en contacto con gente de la Fundación Flora y Fauna Argentina, que es gente con mucha experiencia. Un poquito fuerte. Es una entidad joven, pero con gran experiencia. ¿Qué pasa? Un poquito fuerte empezar. ¿Por qué? No, como la unión Es que de no las tenemos otra asociaciones. foto de animales. Ah, listo. No era mi comentario. Una unión sólida. Bueno, paso porque a ver. La gente de Flora y Fauna tiene mucha experiencia en la temática de compra de tierras y en toda la cuestión técnica. Y es así que, uniendo toda la información que teníamos, llegamos a determinar que una de las lagunas más importantes de nidificación para el macatoviano estaba incluida dentro de una propiedad que se llama el Sampo, que finalmente, después de, obviamente, importantes gestiones, de conseguir un donante que estuviera dispuesto a hacerlo, pudimos adquirir. Esta propiedad, donde hoy está Pablo Hernández, está cuidando, O por lo menos esperamos que espero que esté. Esta propiedad, inmediatamente que se compra, se cede también la jurisdicción a Parques Nacionales y entra en la ley, en la última ley que se sanciona el 14 de marzo, donde se cede jurisdicción al Estado Nacional. O sea, el Sampo va a ser parte del nuevo Parque Nacional, algo que no estoy olvidando. Eso unido a las tierras fiscales que existían. Claro, iba a decir, bueno, y la otra porción que intervendría en el Parque Nacional son 2 pedazos de tierras fiscales, esto viene acá, y esto, que también van a ser parte del Parque Nacional. Como ven, tiene cierta discontinuidad el parque, pero bueno, tal vez en un futuro podamos unirnos, ¿no? ¿Puedo preguntarte algo? Sí.
¿La nación tiene que aceptar esa cesión o ya es automático? No, tiene que aceptar. Falta, o sea, todavía falta que se promulgue la ley en la provincia de Santa Cruz, que es algo que no pasó, pero ya está aceptado por parques. Ahí tiene que haber una ley nacional. Sí, sí. Y después una ley nacional me lo suponía. donde se acepte la donación definitivamente y se cree el Parque Nacional de Pero parques ya aceptó. Sí, pero sin ley no. No, Parques no aceptó nada. O sea, Parques aceptó. El Estado Nacional está comprometido a la interesada. Buena onda. La aceptación formal se hace. Por eso la hacemos a Malena. Esclarece las cuestiones técnicas. No, sí, dos aclaraciones. Una es que Estás despedido. no sé. Sí, ahí está, que se pare y cuente. Un pequeño comentario antes de que empiece a hablar. Oh. En el día de hoy cumpleaños Malena. Bueno, una que no cedimos jurisdicción, o sea, la provincia cedió jurisdicción de las tierras del Salco. Nosotros lo que hicimos fue mediante una carta manifestar que estábamos de acuerdo con esa cesión. Es decir, un privado no puede ceder jurisdicción, eso lo hace la provincia a la nación. Nosotros estuvimos totalmente de acuerdo con eso y nos comprometimos en la misma carta a donar efectivamente el dominio una vez que se promulgue la ley nacional. Y lo que hizo esa ley provincial también es entonces ceder jurisdicción de todas esas tierras y ceder el dominio de las tierras fiscales. Entonces lo que falta ahora es la promulgación de la ley nacional donde acepte esa cesión y declare la aprobación del Parque Nacional. Ya está la ley, falta que la promulgue. No. La ley provincial. Está la ley provincial, falta que el gobernador la promulgue, que se publique en el boletín oficial, ¿no? Para que esté vigente. Y luego falta el trabajo en la legislatura nacional de aprobación de la ley. ¿Cómo está eso? Eso, según nos dijeron, está muy bien. Es muy bien. El cargo de creación del Parque Nacional de la donación es de 3 años. 3 años. O sea que en menos de 3 años tendría que declararse el parque. Porque luego de eso donaría. De todas maneras, todavía falta, digamos, para que todo esto se cumpla. Creo que lo más engorroso, lo más complejo que la provincia sea jurisdicción ha sido un paso muy importante y bueno, la borrachera nos duró 3 días por lo menos, ¿no? Es decir, hay mucho interés del Estado Nacional de que esto suceda, ¿no? Es un trabajo coordinado, como dijo Manuel, entonces está todo funcionando. Tiene que funcionar. Esperamos que en 3 años. Vamos a tener el ojo, por supuesto, de todas las organizaciones que intervenimos en toda esta cuestión para que obviamente no se dejen estar en ese ¿Se conoce quiénes son los posibles propietarios entre las dos áreas? Sí. ¿Y qué predisposición pueden llegar a tener respecto a la creación de un área? ¿Qué predisposición estos propietarios? Sí. Bueno, hay de todo un poco, hay diversas opiniones. Obviamente que la creación de un parque nacional genera tumulto. En realidad no son tantos los propietarios que están involucrados, o sea, el común de la gente, las comunidades locales, tienen una visión bastante positiva de la cuestión, entienden que va a favorecer enormemente. Por ejemplo, para unir esto acá es un solo campo. Claro, ese es un solo estamos propietario. hablando de una... Y es un propietario que incluso hasta podría llegar a tener interés en vender con ciertas condiciones. O sea, en general hay una buena aceptación del tema, ¿no? Pero siempre están las dudas, siempre aparecen las cuestiones míticas de si el parque va a ser un criadero de pumas, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que tiene la ganadería bovina en la zona. La gente cree también que los guanacos son un problema que contribuye muchísimo a la erosión y a la pérdida de pasturas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos mitos sobre los cuales nosotros permanentemente en las charlas con productores estamos trabajando y estamos tratando de revertir, ¿no? Hay fotos de Lauchi.
Hernán. ¿Qué extensión tiene el futuro parque? Son más o menos, ahora son más o menos 50.000 hectáreas. Y el proyecto... Hernán, una preguntita. O Santiago. Dentro del área que hoy ya estaría determinada como el futuro Parque Nacional, ¿cuántas lagunas o más que cuántas lagunas, cuántas colonias de Tobiano están involucradas en ese área? Números con quién. ¿Con quién? Número de porcentaje. Una en realidad, porque el sello, que es esa laguna que mostró Hernán con los paravientos, todo, estamos enfocando todos los trabajos ahí porque es una laguna que las colonias sucesivamente fracasan por el tema de los vientos. Todos los años los macaes intentan, pero fracasan. Pero entonces colonias, digamos, a nivel poblacional funcionales, es una, que es en la laguna de San Cervecero, que está dentro del Sauco. Ajá. Que es realmente importante. Sí, este año no fue tan importante como el año pasado por el bisón, pero todos los años salen juveniles de esa laguna, que con que salga uno, para lo que es la situación del Tobiano, ya es mucho. Digamos. Y el sello metió colonias de arriba de 100 nidos. Claro, el sello muy ya importante. tiene 120 nidos, pero fracasan por el viento. Entonces por eso lo importante es el trabajo de pesca. ¿Podés ubicar el sello dentro del área? No lo alcanzo a ver. Ahí está. Ajá. Ahí Está dentro de las tierras fiscales. Sí. La orilla. La orilla del bordeo. Sí, hay otra laguna y no lo mencionaste, ¿no? Tolderías. Las Tolderías es otro humedal importante, creo que es el segundo en importancia de la meseta, que ha tenido históricamente poblaciones de macaes, ¿no? Bueno, ahí desaparecieron misteriosamente y encontramos restos de bisones, que un puestero mató un bisón y ahí, sin que nadie lo viera, los macaes desaparecieron. Así que pues, es una de las evidencias que el bisón viene haciendo daño hace bastante tiempo y simplemente no había nadie para verlo. Bueno, mira, por ahí había otra pregunta. Hoy por hoy, el proyecto, estas son las tierras que incluye. Obviamente que uno, desde el punto de vista de la conservación, tiene expectativas de que esto se pueda ampliar. Y de hecho ahora van a ver una foto. Fotos de la zona. Fotos de la Bellezas locales. Era de otra charla. Este es Ashfield. Al San Lorenzo. ¿San Lorenzo? Ese ángulo no lo vieron. Cerro San Lorenzo, el 3.700 metros, más alto de esa zona de la Patagonia. no está dentro del parque, pero del futuro parque, pero se ve desde el futuro. Bueno, estas son algunas imágenes de la meseta, pastizales y los caminos que recorremos habitualmente. La propiedad esta, el Sauco, que mencionábamos, tiene una subida a la meseta que es muy impresionante, que bueno, el que la hizo venía tratando de seguir bastante bien las curvas de nivel, pero al final se cansó, se le terminó el gasoil y dijo, andar derecho, y realmente es impresionante subir y bajar, ¿no?, en el lugar. Y llega al pie de la laguna del Cervecero, donde trabajamos todo el tiempo. ¿Hay alguna referencia de antiguas poblaciones vegetales de la zona en San Año atrás, como existe acá en Tarataria, o otras zonas que pudieran repoblarse y hacer algo con respecto a ¿Araucarias? No sé, no sé qué... No, la vegetación que hay ahí es, si bien disminuida, sobrepastoreada, nada por el volcán, pero nunca hubo árboles de ningún tipo ni nada de eso. No, son los coirones y los pocos arbustos que hay en todo. Y es muy difícil determinar, si resulta difícil en las pampas, a veces determinar la vegetación original, en estos lugares mucho peor. O sea, nosotros consideramos que la cobertura es menor, pero con las especies que siempre existieron. Lo que sí es interesante destacar que dentro del área que sería Parque Nacional, recientemente se han encontrado ejemplares muy raros, incluso algunos no descritos para la ciencia. O sea, la meseta... Una nasaubia, una planta. ¿No se puede trasladar un grupo de macaes a una zona diferente? Una laguna donde no haya gaviotas. No.
No es necesario, mientras nosotros podamos hacer trabajo en el lugar, me parece que lo ideal con las especies es dejarlas donde están, porque corresponde a ese sitio. Lo mejor que puede hacer el humano es intentar no involucrarse con las especies, a menos que el humano haya hecho algo previamente que le esté molestando. A largo plazo, cuando la situación de especie empiece a empeorar y realmente estemos en un momento crítico, ahí veremos si hay que tomar una decisión, digamos, más drástica. Pero en este momento las lagunas buenas están, los macaques están en los lugares que tienen que estar, y lo único que tenemos que hacer es protegerlos para que en esos lugares, digamos, se mantengan bien. Florezcan. Claro, florezcan. Y en el futuro Parque Nacional se va a tratar de combatir a estos depredadores. Sí, en ese sentido estamos trabajando coordinadamente con la gente de Parques Nacionales que, bueno, reconoce todo el bagaje de información que hemos ido recolectando, entonces la idea es trabajar conjuntamente sobre el tema exóticas especialmente. Hay otros problemas, hay caballos salvajes en una cantidad increíble que producen, o sea, que están realmente erosionando grandes extensiones. Es un tema complicado, pero no es fácil removerlos. Además existen muchas cuestiones culturales alrededor de los caballos. Es decir, hay una serie de problemas, ¿no? En este momento empezamos a trabajar con la remoción de alambrados, por ejemplo, que son un problema para guanacos y choiques, porque cuando uno recorre kilómetros ve animales que intentan saltar y quedan enredados. Es decir, hay una serie de cuestiones sobre las que se está trabajando de a poco, ¿no? Bueno, acá una imagen con gente de Parques Nacionales en el momento que recorremos zonas fiscales. Y acá estuviste vos. Sí, creo que sí. Esta fue la sesión en la Cámara Legislativa, después de 6 horas de esperar que pelearan con gente de la UOCRA con una ley que finalmente no pasó y parecía que todo iba a colapsar. En 5 minutos salió la ley provincial, como gente de el diputado Sandoval, Raúl Chiesa, hoy vicepresidente de Parques, Laura Malmierca, Marina Basalo, la asesora del diputado, Fabio Echevar, Raúl Leo Montenegro, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Olbriego, vicepresidente de Ambiente Sur, y Mariano, de la Comisión también de Ambiente Sur, festejando. Está Marina, que administra, es asesora al diputado Sandoval y ha tenido una enorme y positiva influencia para llegar al estado en el que hoy estamos de gestión respecto al parque. Este hotel es uno de los hoteles más importantes de la localidad de Los Antiguos y bueno, tiene varios salones literalmente empapelados con fotos de macatovianos, y esto también se da en algunos restaurantes de la zona. O sea, realmente la temática del Macá es una temática que se ha posicionado muy fuertemente en la comunidad local, ¿no? Y es algo que antes prácticamente desconocían. Había gente que no sabía lo que era la meseta y la tenían enfrente, ¿no? Así que desde ese punto de vista creo que es muy importante las recorridas periódicas que se hacen, las charlas, la comunicación con los lugares. ¿El diputado Sandoval era el de corbata roja? Sí. Sí. Laura Malmierca es la encargada de la región sur de Patagonia, digamos, para Parques Nacionales. Con la vista del sello. La laguna del sello, creo que fue hace 2 años, hicimos un conteo donde pasamos las 17.000 individuos de aves de varias especies, ¿no? Además del macatoviano. Es un humedal de extraordinaria importancia para la avifauna. Al comienzo de la charla dijiste que ibas a plantear un poco cuáles son las necesidades, ¿no?, que tiene el proyecto. Sí, ahora les íbamos a pedir que saquen la billetera y colaboren. La chiquera. Sí, vamos a hablar un poquito de básicamente cómo vamos a seguir. Hablo de duración.
Bueno, sí, esta es una foto invernal, así que mucho no se ve, pero esta acumulación que ven en esa zona, ese vallecito que está ahí, es un remanente, es el único glaciar de meseta que existe. Todos los glaciares, como sabes, son andinos. Está bastante lejos de los Andes, es un pequeño glaciar de unos 10 kilómetros de largo por unos 4 de ancho. Básicamente, obviamente, un remanente de la última glaciación hace 14.000 años, pero bueno, se lo considera un glaciar de meseta que también le otorga un valor importante al parque. ¿Quedaría incluido en el parque? En algún momento, ojalá. No por el momento. Por el momento no. Pero hay una hermosa vista del parque. Esta es la famosa laguna del Cervecero. También nos divertimos durante el trabajo. Son algunas vistas de, tal vez han oído hablar seguramente de la ruta 40, pero esta es la ruta 41, es una ruta que transcurre todavía más hacia el oeste en Santa Cruz, una de las rutas que transita a más altura, llega a los 1.600 metros casi, y es una ruta que rodea básicamente a todo el lado oeste y sur de la meseta de Buenos Aires, y es la que conecta un poco a los antiguos con las tierras que hoy forman el futuro Parque Nacional, y con la zona de Paso Roballos, y más hacia el sur con el Parque Nacional Perito Moreno. Es un circuito turístico de inmenso potencial, con algunas formaciones realmente interesantes, paisajes desérticos, y luego ingresa a una zona de bosque. Estas son paredes basálticas donde los glaciares, la lluvia y el viento ha erosionado los sedimentos más blandos, y han quedado las paredes. Algunas de estas tienen hasta 100 metros de altura, bastante interesante. Es un circuito al que nosotros pensamos que el parque se va a integrar de una manera bastante interesante, que bueno, puede fomentar todo un tipo de o generar un movimiento en la zona que es muy esperado por los lugareños, y es una de las razones por las cuales los antiguos Perito Moreno han abrazado este proyecto también, porque lo ven como una forma de conservar. Ellos, un número importante de la gente en los pueblos venía peleando hace tiempo contra la cuestión de la minería, que es importante en la zona, y ven esto como una esperanza de dirigir el rumbo de alguna otra forma, generar ingresos de una forma distinta. Y por supuesto, desde lo que es la creación del parque, estamos ansiosos de poder acompañar y fomentar este circuito turístico. Esa es una vista del Sauco. El Sauco es, como muchas estancias en la Patagonia, son lenguas de tierra muy largas. Básicamente empezaría, esto sería el sur, aquí estaría el río Salitroso, y el Sauco es un par de leguas, una legua son 5 kilómetros, Río Blanco, perdón, y ascienden hacia la meseta. Esto que ven acá arriba es la meseta de Buenos Aires, y el Cervecero estaría a algún lado por acá arriba. Son unos cuantos kilómetros, casi 25 o 30 kilómetros de largo para llegar hasta allá arriba. Y esas son las instalaciones donde hoy estaría residiendo Pablo. Y es un gradiente altitudinal con la representación de muchas comunidades vegetales muy típicas de Patagonia, por lo cual creemos que el nombre de Patagonia, nunca antes utilizado para un parque nacional, le cae perfecto. Y por otro lado es una marca registrada realmente a nivel mundial que va a tener una enorme influencia el día que Parques Nacionales comience a difundir la cuestión, ¿no? Así que creemos que otro de los grandes logros del parque ha sido el nombre. Este es el mismo valle, pero en una forma mirando en transversal, y ahí es donde ven el San Lorenzo. Las vistas son bastante imponentes en un día claro. Esto era un poco para celebrar, porque hasta el día de ayer se terminó de remover absolutamente todo el ganado doméstico. Quedan algunos de los caballos salvajes que mencionaba Hernán, pero el primer paso ha sido dado. Como dijo Pablo, salió el ganado, se le abrió la tranquera a la fauna nativa. Una frase que me gustó bastante, así que esperamos que toda esta zona del valle se va a recuperar bastante. Estaba siendo masticado. Eso es dentro del Sauco. ¿Y en tierras fiscales había...? Y en tierras fiscales solamente hay algunas ovejas de la gente que está en los campos aledaños, que bueno, eso va a haber que controlar, pero
está bastante más controlado, no había vacunas. Santiago, aquí en esa foto es otra conexión posible para el circuito turístico, con el número 7 Cochrane, es decir, ya en Chile, por el Paso Roballos, y allí está la reserva Tamango con su volumen. A eso veníamos, A eso venía la foto. del otro lado de la frontera. Muchos de ustedes seguramente lo han escuchado. Hay también un proyecto de Parque Patagonia y por eso también se buscó utilizar el mismo nombre. La idea es que en algún momento futuro se llegue a un gran parque nacional. Por supuesto estamos muy lejos de eso, pero habiendo un parque con ese mismo nombre o un proyecto de parque, en realidad en Chile todavía no se lo ha designado, así que es un esfuerzo. Lo que se ve en verde más claro es el Valle Chacabuco, una estancia que une dos reservas nacionales, Quilimane y Tamango, que es lo que mencionaba Francisco, donde es uno de los refugios más importantes para huemul en toda su distribución. Y la idea es, cuando se done este Valle Chacabuco, que une a las dos reservas, formar también el Parque Nacional en Patagonia y en algún futuro lejano tal vez un gran parque binacional que le dé una continuidad bastante grande a todos los ambientes que existen en esa zona. Y después lo ideal sería llegar hasta la costa. Juntarlo con el Parque Nacional Interjurisdiccional de Puerto Deseado. Pero si tenemos un parque marino, nos podemos a África también. Claro. Ahí hay un poco más de detalle lo que es la estancia de Valle Chacabuco, Tamango y Quilimane. Nosotros acá en la Laguna del Sello hoy en día estaría por acá. Laguna del Sello sería una franja, la franja que teníamos antes. ¿Cuántas hectáreas toda la meseta del lago de Buenos Aires, más o menos? Toda la meseta de Buenos Aires son 280.000 hectáreas. No, de la meseta. 280.000 hectáreas. Sí, cerca de 280 y 300.000 hectáreas. Sí, es alguna de la gente que nos ha acompañado, sobre todo con lo que tiene que ver con la parte del proyecto macatoviano. Por ejemplo, cuando vamos a Calafate, alojamos en el gran hotel de campo Camchacún, ahí está Liela, la dueña, nos hace el aguante y bueno, nos tiramos en esa posilga 4 estrellas que tiene con internet, con todo lo que vamos. Así que hay muchísima gente que está colaborando y bueno, siempre también reconocemos, es muy difícil reconocer el apoyo de la gente, de los lugareños, que todos los años nos abren las puertas, y algunos de ellos somos grandes amigos y hasta son como una familia, se podría decir, ¿no? El caso de la estancia de la Vizcaína, justamente en la meseta de Buenos Aires, que es una familia que realmente caemos a cualquier hora de la noche, y siempre hay un plato de comida, siempre hay una conversación, un mate caliente, ¿no? Y bueno, realmente habría que homenajearlos de alguna manera. Hernán, y hablando de acompañar, está Pablo Hernández, avisa que está mirando. Pablito. Un aplauso para la internet que funciona también. Está descuidando la colonia. Está trabajando. Tiene que estar en la colonia, Pablo. Hernán, ya no quedan más cabezas. Hernán, si querés decirle algo en cámara, Ponete a trabajar, decís. Maestro. Gran guitarrista, Pablo. Bueno, y finalmente vamos a hacer algunos comentarios para redondear un poco la cuestión, ¿perdón? No, Toby. Toby. Sí, Toby. La verdad que todo este proceso que se fue dando, podríamos decir que realmente los planetas se fueron alineando. Como decía antes, no es sencillo que la creación de un parque nacional o la gestación de un parque nacional se dé en un periodo tan corto de tiempo. Debe ser de los más rápidos, al menos en Argentina. Por ahí si empezamos a hurgar también en el mundo. Así que, bueno, yo lo veo un poco como si tuviéramos que atravesar una línea de agujas con un hilo
en la que se van dando, o sea, todos los ojuelos van cayendo justo y logramos hacerlo de manera, tal vez con una mezcla de suerte, con mucha dedicación, con aciertos, con desaciertos. Uno nunca sabe cuál es el camino a seguir, la experiencia lo va indicando, pero realmente ha habido mucha dedicación, ha habido actores claves. De hecho, todo este tema de la difusión de la problemática que se ha hecho en toda Argentina es algo de lo cual fueron protagonistas mucha gente que no están por ahí ligadas directamente al proyecto, pero que lo tomaron como propio. Y hoy por hoy, una buena parte del mundo de la conservación y gente común sabe lo que es el macatoviano y empieza a escuchar esto del Parque Nacional Patagonia. Es decir, cuando en el 2009 habíamos hecho este taller, nadie creía en la posibilidad cercana de concreción de un parque nacional y hoy es una realidad. Así que es importante generar nuevos líderes. Tenemos la satisfacción que las organizaciones que estamos trabajando, y organizaciones como la Fundación Vida Silvestre, han sido grandes generadores de líderes ambientalistas y conservacionistas, lo cual es algo, me parece, muy destacable. Por ahí Ignacio Jiménez Pérez, un colega reconocido y especialista en recuperación de especies amenazadas, que ha escrito libros, nos decía, bueno, hablando un poco de nuestro proyecto, que era un caso bastante raro de liderazgo, porque veía que nos peleábamos todo el tiempo, entonces no entendía cómo podíamos funcionar, ¿no? Pero a pesar de eso, vamos avanzando. Bueno, y finalmente, toda esta cuestión, digamos, que nosotros relatamos en menos de 2 horas, tiene un backstage, no sé cómo se castellano, bastante complejo, muchas horas de dedicación dedicadas especialmente a lo que es conseguir fondos para todas estas cosas. Las campañas que desarrollamos nosotros son realmente muy costosas desde todo punto de vista. Imagínense que este año llegamos a tener 6 vehículos 4x4 en el lugar, que surgieron de distintos lugares. Hemos tenido el apoyo, que es algo histórico, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, un apoyo económico bastante fuerte y un vehículo. Histórico porque no generalmente apoyan proyectos para una sola especie, ¿no? Es la primera vez que hacen este tipo de cosas. Lo cual es verdaderamente destacable. Uno muchas veces critica a los organismos del Estado, con razón en la mayoría de los casos, pero este tipo de cosas realmente son alentadoras y hay que reconocerlas convenientemente. Pero el futuro es extremadamente complejo, repito, porque nosotros ya tenemos que estar pensando para el año que viene en conseguir fondos para tener a los guardianes de las colonias, fondos para construir los rompeolas. No tenemos un vehículo propio para el proyecto en este momento. O sea, hemos tenido que alquilar, nos han prestado en algún momento, la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Santa Cruz nos dio un vehículo, casi que donó un vehículo, es viejito pero nos sirve, pero la realidad es que no tenemos los vehículos adecuados para seguir trabajando. Si nosotros no podemos incorporar todos esos elementos, esos recursos para la temporada que viene, se cae lo que estamos armando, ¿no? Entonces es bastante tensionante, es algo que es un día a día permanente de generar contactos. Esos contactos muchas veces surgen de la gente, de los socios, de los amigos. O sea, de alguna manera, pensando entre todos, podemos marcar una diferencia, pero la situación es compleja y los recursos que se necesitan son muy grandes, ¿no? Así que, bueno, los invitamos a que todas las ideas que tengan, contactos o lo que sea, lo puedan compartir con nosotros y, por supuesto, seguir en contacto. Tenemos, además de la página de Aves Argentinas y de Ambiente Sur, tenemos un sitio en Facebook que se llama Salvemos al Macatoviano, donde estamos en contacto con más de 2000 personas permanentemente, donde ponemos las noticias. Hay otra página también que se llama salvemosalmacatoviano.org,
donde vamos a empezar ahora a subir también una serie de noticias y cosas de último momento sobre el proyecto. Y bueno, nada más, creo que queda una foto de hay una sola foto más. Gracias a todos. Bien. Fantástico. Donaciones. Muy bueno. ¿Nos quedamos para la torta o? ¿Va a haber velitas todo? ¿No?